Imashinaya mashikuna, allipuncha allichisha allituta tukuykuna allishamushka kaichi. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro de mis videos. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este loco puesto pues esta camisita? Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes la vestimenta cañari, que en quichua sería churaimanta. Especialmente quiero compartir, como ya les mencioné, de la cultura cañari. Esto es Quichua Rima y así que comencemos. Sumakushi mushu watata charipaichi. Kunanka churaymantami rikugrinchik mashikuna. Churaymantami yachakugrinchik. Pa llaktamanta, ñukapa runa kawsaymanta, Cañar markapi tiyak runakunamanta. Así que vamos allá. Como ya les mencioné, Churaymanta significa vestimenta, ¿no? Acerca de la vestimenta, acerca de que nosotros utilizamos, ¿no? Y en la parte de acá podemos observar lo que es más o menos cómo es el atuendo de nosotros los cañaris. Bueno, vamos a comenzar primero. Caripa churay, vestimenta de hombre. La vestimenta de los hombres consta de un pantalón negro de lana, camisa bordada en cuello, ¿no? Aquí tenemos la camisa bordada en cuello, en mangas, ¿no? En mangas. Y por otro lado también tenemos la kushma o poncho corto de lana, ¿no? Nosotros encima de esto utilizamos otra cosa que se llama kushma. Ya les voy a mostrar. Faja o chumbi a nivel de la cintura, sombrero de lana prensada en forma redondeada. El chumbi es esta de aquí, ¿no? En la parte intermedia del cuerpo. Warmipa churay, vestimenta de la mujer. Tenemos vestimenta de la mujer, está compuesta por blusa bordada en mangas cortas, pollera de lana con las orillas bordadas, rebozo y ligla, dice, o hualcarina, sujeto con un prendedor o tupo de plata, y sombrero de lana, igual al de los varones, ¿ya? Y de igual manera aquí podemos ver lo que es más o menos el atuendo o ¿cómo sería? La silueta de la mujer cañari, ¿no? Pero ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Los nombres de cada uno de ellos. Así que amigos, vamos a comenzar lo que es con Caripa churay, ¿no? Vestimenta de hombre. Y por acá tenemos el muchico, ¿no? Muchico sería el sombrero que nosotros utilizamos. El sombrero es de esta de acá. O también tenemos en esta imagen de la parte de acá, que podemos ver a un niño, ¿no? Tiene un sombrero blanco con los bordes ahí con una... No sé, no me acuerdo cómo se llama ese borde de ahí que tiene, pero es una telita que está a los bordes del sombrero, el contorno del sombrero. Luego tenemos Ucuchurana. Aquí quiero aclararles. Yo estaba buscando en algunos diccionarios de aquí de la provincia y encontré Ucuchurana. Pero en realidad en la vida diaria, en la vida cotidiana, lo que utilizamos en quichua, esta camisa es o sea, igual decimos camisa en quichua. Solamente digamos en la pronunciación le cambian como que camisa. Mamitañuca camisaca. Entonces, de esa manera lo pronuncia, ¿no? Pero yo lo encontré así con este nombre que es Ucuchurana, pero casi nadie dice eso. Estoy seguro que nadie dice eso. Más es conocido como camisa, ¿no? Camisa. Es como que en español dicen camisa, pero en quichua dicen camisa. Eso quería aclararles, ¿no? Y luego tenemos el kushma. Tenemos aquí el kushma, miren. Es esta de aquí el kushma. Como que un chaleco, algo así, se ve aquí, esta parte negra. Ese es el kushma. También tengo yo por acá el kushma que ya les voy a mostrar. Este es el kushma. Aunque no se aprecia bien en el teléfono. Bien. Esta prenda de vestir es esta de acá, como podemos ver acá, tanto a la izquierda y a la derecha.
es que está puesto un niño, aquí también podemos ver, ¿no? Como un chaleco, ¿no? Y para hacer una demostración me voy a poner. Esto sería, mira. Ahí estaría, mira. Es por acá, es así, para atrás, que es como un poncho mismo, ¿no? Entonces, esto viene así. Para amarrarse, amigos, se realiza de esta manera. Esta de aquí, estas dos extremos de adelante, se pone para atrás así. Y esto de aquí, de atrás se viene para acá. Ya. Y me quedaría así de esta manera. Miren. Este es el kushma, amigas. Este es el kushma. Y esta es la camisa. Y aquí en la mitad lo que se sujeta es con el chumbi. El siguiente prenda de vestir de los hombres es el chumbi. Y aquí tenemos el chumbi, miren. En la nivel de la cintura. Tenemos tanto en la imagen de aquí del niño, también podemos ver que está sujetado este es la kushma con el chumbi, ¿no? El chumbi es la faja que se conoce en español, ¿no? Y luego de esto tenemos lo que es guara, que viene siendo el pantalón. Obviamente la propia de los cañaris es el pantalón negro de lana, de oveja. Pero hoy en día, o sea, el pantalón en realidad de forma general se le dice guara, ¿no? Pantalón, sea de tela, sea de lo que sea jean, pues es guara, ¿no? Pero ese es el pantalón original del atuendo cañari. Y luego de esto finalmente tenemos lo que es la ushuta, como podemos ver acá en la fotografía del niño. Está utilizando como una especie de sandalias, no sé, creo que es así como que una especie de sandalias. Eh, las oshotas. Las oshotas creo que son fabricadas o fueron fabricadas en su tiempo por un material de caucho, por lo poco que yo he visto, ¿no? Pero hoy en día ya muy poca gente lo utiliza acá, muy poca gente. Sí he visto que lo utiliza, pero son muy poca gente. Y ya en realidad, o sea, utilizamos el calzado normal que existe hoy en día, ¿no? Entonces, de igual manera, el calzado, el zapato, lo que sea, se dice ushuta en quichua. Así que esto es la vestimenta de los hombres de mi cultura cañari. Ahora vamos a ver de la mujer. Guarmi Pachure. Las mujeres siempre tienen más cosas que ponerse, así que vamos a ver cuáles son ellos. Tenemos por acá lo que es el mismo muchiku. Muchiku, recuerden que es el sombrero, muchiku. Tenemos el paichi, que son los aretes, ¿no? Que las mujeres utilizan. Obviamente el original o lo que las mujeres cañaris utilizaban o hasta hoy en día utilizan son los aretes de plata, ¿no? De material de plata y no es cualquier arete, ¿no? Y son esos aretes con un diseño bien bacanos. Y Paichi, bueno, así lo encontré yo esto también en el diccionario de acá, buscando en el diccionario o en el vocabulario de acá de Quichua, ¿no? Pero estoy seguro que también no, la mayoría no conoce con ese nombre, ¿no? Y hay algunas cosas que no, o sea, la gente no pronuncia como es el nombre. O sea, hay una palabra también que dice entender. En quichua se dice jamutana, pero no todo el mundo utiliza esa palabra. Dice intindinguichu, es lo que dicen en quichua, pero en realidad entender en quichua se dice jamutana. Luego tenemos hualca. Las hualcas son pues los collares, ¿no? Que utilizan las mujeres. Igual esos son hualcas. Me recuerdo que son de piedra, me parece que es decía, ¿no? Algo así yo he escuchado a mi tía que ella tiene unos de esos que no son los originales, que los originales son así como que hualcas son de piedra, algo así, no sé.
Pero esos son también el atuendo de la mujer es la huayca. El tupo, bueno, el tupo es el prendedor o también mi abuelita decía imperdible, pero el tupo es eso, el que sujeta en este caso al rebozo o a la chalina. Rebozo se dice huaycarina, ¿no? La huaycarina es esa cosa de las mujeres que utilizan en vez del poncho de los hombres, ¿no? A cierto, me faltó el poncho de los hombres. Y aquí tenemos esta parte de aquí, de color negro, esa es la huaycarina, ¿no? Luego de eso también tenemos lo que es la blusa de las mujeres. La blusa de las mujeres, amigos, se dice talpa. Este también encontré acá en el vocabulario, en unos libros de acá escritos por unos señores de acá de la provincia mismo, que ponían como talpa. Pero de igual manera no utilizan este nombre, sino que dicen simplemente blusa, ñuca blusa, maipita, huambra, ñuca blusa tapamuy. O sea, trae mi blusa. Así es lo que dicen. Luego tenemos saya, que es la pollera, ¿no? Es la pollera baeta, fabricada de igual manera de la lana del borrego. Y finalmente tenemos lo que son las ushutas, ¿no? Como podemos ver igual aquí en la imagen, tenemos ushutas, esa especie de sandalias, ¿no? Estas son las ushutas. Este es Huarmipachura, ¿no? Vestimenta de una mujer cañari. Obviamente se identifica también por su ango, ¿no? Que lleva ahí su anguito para seguir hilando, para hacer, eh, fabricar la tela y luego fabricar lo que es prendas de vestir, ya sea para ella misma o también para su esposo. Y finalmente tendríamos esta de aquí, una foto que saqué por ahí, pues esta sería en realidad la vestimenta de la mujer cañari, con su muchiku, con sus aretes de plata, con su hualca. Este es el tupo, mire. Este es el tupo. Y este tupo igual no es de cualquier material, es de plata. Tiene que ser de plata. Y esta de aquí es la huancarina, la blusa y tenemos lo que es la saya. Saya, recuerden que saya es pollera. Y para los hombres sería guara, que es pantalón. Pero acá también igual tenemos de los hombres su muchiku, tenemos la camisa, ¿no? La camisa. Y por dentro está puesto lo que es el kushma, ¿no? El kushma, así, este es el kushma. Y el chumbi, ¿no? Y está puesto el poncho, ¿no? Por encima de esto de aquí, de la camisa y de la kushma, pues está puesto el poncho. Y pues para abajo ya quedaría solo guara y ushuta. Y bueno amigos, eso ha sido por el día de hoy. Hemos visto lo que es el atuendo de los cañaris, de acá del sur del país, de Ecuador. Así que un saludo muy especial para todas aquellas personas, nuevos suscriptores, nuevas personas que están llegando al canal y que están comentando el video, que dan un like. Y a todas esas personas, muchísimas gracias.